tomar asiento, por favor, hermanos. Saludamos a las personas que nos visitan a través de las redes sociales en este día. Mi nombre es Gustavo Aguilar, por la misericordia del Señor, el pastor de la iglesia Casa del Pan. Y el día de hoy tenemos un mensaje que lo hemos titulado Las disciplinas espirituales. Vamos a desarrollarlo en dos partes, es decir, hoy vamos a ver una y en 8 días vamos a ver la siguiente. Las disciplinas espirituales. Vamos a ver dentro de los objetivos que tenemos de aprendizaje hoy, bueno, ¿qué son las disciplinas espirituales? Vamos a ver también el lugar de las mismas, es decir, por qué son importantes para nosotros, algunas características de ellas y luego obviamente vamos a puntualizar sobre la aplicación de esto, es decir, cómo nosotros como hijos de Dios tenemos que aplicar las disciplinas espirituales. Hay algo muy interesante que uno ve como cristiano, como ministro, como pastor también, y es cómo las personas en la vida, cuando conocen de Dios, pues entienden que Él es nuestro creador, nuestro hacedor, que Él tiene un propósito para nosotros. Me ando un insecto aquí. Pero que al margen de eso, Dios tiene el poder para solucionar nuestros problemas. ¿Quién dice amén? Podemos ver en la Escritura un Dios de milagro, un Dios de poder, un Dios que hace muchas cosas. Dios tiene la capacidad de incidir en nosotros y de cambiar cosas. Entonces las personas muchas veces se acercan a Dios buscando que Él les ayude, buscando que traiga solución a sus asuntos, y Dios puede hacerlo. Sin embargo, lo más importante, vamos dándonos cuenta, es que nuestra vida sea rendida al Señor. Y esa rendición, ese aprender a caminar como el Señor lo quiere, pues implica muchas cosas. Implica conocimiento, implica aprender de Dios, implica dejar de hacer, dejar atrás estructuras de pensamiento, y la mecánica que Dios utiliza para esto se llama la obediencia. Es decir, Dios viene trabajando en nosotros para que podamos hacer la parte que nos corresponde. Sin embargo, muchas veces a lo interno del pueblo de Dios hay una confusión entre la dependencia de Dios, su gracia y cuál es nuestra responsabilidad. ¿Se ha percatado usted de eso? Las personas dicen, yo dependo de Dios, ¿dónde estaría yo si no fuese por el Señor? Nos apoyamos en su gracia, dependemos totalmente de Dios, pero a veces como que se vuelve un poco difícil trazar esa línea de cuál es la parte que hace Dios, cuál es el límite de su gracia y qué es lo que a mí me corresponde. ¿Alguien ha percibido eso en algún momento? ¿Cierto? Nosotros queremos depender de Dios, queremos que la gracia de Él nos asista, nos guíe, pero también hay partes que nos corresponden a nosotros como creyentes. Entonces, cuando hablamos de disciplinas espirituales, pues obviamente esto está conectado con el crecimiento espiritual. Hay 3 factores que inciden en el crecimiento espiritual de las personas. Los voy a mencionar, son la gente, las circunstancias y las disciplinas espirituales. Cuando hablamos de las personas o de la gente, la Escritura nos dice lo siguiente en Proverbios 27:17: el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Podemos ver que en la interacción nuestra con las personas hay un fenómeno que ocurre, que es el de el refinamiento de nuestro carácter. Cuando venimos al Señor y lo conocemos, este es un punto de interés para el Señor. Ir trabajando en nosotros a partir de la interacción con la gente. Con respecto a las circunstancias, la palabra del Señor nos dice en Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Todas las cosas, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Lo cual implica que si nosotros estamos caminando en el propósito de Dios, verdaderamente siguiéndolo a Él y obedeciéndolo, toda circunstancia que usted esté atravesando, Dios la puede usar para bien. Amén. En los que están caminando en su propósito. Y la tercera que mencionamos y que es el tema que vamos a desarrollar en estas 2 semanas son las disciplinas espirituales. Podríamos decir que las personas y que las circunstancias trabajan de afuera hacia adentro, son factores externos, pero las disciplinas espirituales trabajan de adentro hacia afuera. Es la parte que yo aporto, es mi responsabilidad para que las cosas se den.
Ahora bien, comencemos a ponerle nombre a este asunto, es decir, ¿qué son las disciplinas espirituales? La palabra de Dios nos dice, vamos a ver varios textos de Timoteo aquí. Este que está por acá, segunda de Timoteo 2:1, vamos a utilizarlo para ir desarrollando primero la definición. Nos dice lo siguiente, aquí está el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, una persona líder emergente en aquel momento en la iglesia en el tiempo de los hechos y extensiones. Le dice: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Repita conmigo esto: esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:1. Nótese que hay un verbo ahí de acción que no lo hace Dios. Le dice: esfuérzate en la gracia, ¿cierto? Le está hablando a la persona. Definamos qué son las disciplinas espirituales. Primero definamos disciplina en el diccionario, es decir, en la sociedad, en la literatura. ¿Qué es una disciplina? Desde la perspectiva de la enseñanza es lo siguiente: enseñanza, educación o doctrina del comportamiento de una persona. Desde la perspectiva de la sociología es un conjunto de reglas para mantener el orden entre los miembros de una organización militar, política, religiosa o de otro tipo. En su forma verbal, es decir, disciplinar, significa instruir, enseñar a alguien su profesión dándole lecciones. Pero vamos a la definición bíblica de disciplina. Hay un autor muy prolífico, Donald Whitney, que las define de esta forma, y es: las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen el Evangelio de Jesucristo. Son los hábitos de devoción y cristianismo experimental que el pueblo de Dios ha practicado desde los tiempos bíblicos. ¿Qué podemos ver aquí? Que en el compendio de enseñanzas que Jesucristo dejó cuando estuvo entre los discípulos, hay una serie de prácticas, de doctrinas, de disciplinas que los discípulos aprendieron y que, digamos, venían a ser como el entronque, el eslabón perdido, el punto de unión entre el conocimiento que Él les estaba dando y la práctica, con miras a un crecimiento. Lo cual implica que usted puede venir a la iglesia, usted va a aprender de las Escrituras, usted puede oír una excelente predicación y puede pasar años. Pero lo que va a unir todo ese cuerpo de doctrina, todo ese conocimiento y toda esa revelación con su vida espiritual es la disciplina, y puntualmente las disciplinas espirituales. Entonces, nosotros como hijos de Dios podemos entender a partir de esto que se nos dice aquí: esfuérzate en la gracia, que las disciplinas espirituales son el esfuerzo, escuche esto, son el esfuerzo por crear en mi vida un espacio en el que Dios pueda actuar. ¿Sí? Tenemos la enseñanza bíblica, venimos a la iglesia y aprendemos todo esto, pero entonces desde mi parte yo tengo que crear un espacio, y eso va más allá de congregarme, en el cual las disciplinas espirituales puedan actuar en mi vida. ¿Quién dice amén? Podemos comenzar aquí entonces a ver que ese hilo que se ve, o esa línea que se ve a veces como muy casi imperceptible, como invisible, entre cuál es la responsabilidad mía y cuál y hasta dónde llega la gracia de Dios, se define. ¿Sí? Dependemos de Dios, de su gracia, amén, pero Él nos dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo cual implica que entonces Dios hace una parte y la otra me corresponde a mí. Amén. En cuanto a las disciplinas espirituales, hay disciplinas que son personales y hay otras que son interpersonales. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de disciplinas espirituales personales, podemos pensar en cosas como la oración, como la lectura bíblica, como el ayuno. Y cuando se nos habla de disciplinas espirituales interpersonales, hablamos de la comunión, de congregarnos, de la adoración pública. Son cosas que todos tenemos que formar parte en algún momento. Nótese lo que nos dice en Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 7 con respecto a eso. Aquí está Pablo continuando su argumento, hablándole a Timoteo con respecto a la parte del esfuerzo que le corresponde al cristiano. Le dice:
Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Vuelva a ver al que está al lado y dígale: no se enrede. No se enrede. Y continúa: a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Nos plantea aquí la Escritura 3 ejemplos. Nos habla de un soldado, nos habla de un atleta y nos habla de un agricultor. Y nos dice que cada uno de ellos le corresponde hacer una parte. Le dice con respecto al soldado que tiene que militar y que debe evitar enredarse en los asuntos de la vida. Nosotros podemos entender que los soldados tienen pues 2 modos operativos: su vida civil, su vida militar. Y ellos sabían que cuando están, o saben que cuando están en su aspecto militar, no pueden confundir las cosas. Están en lo que están. Hay tiempo para cada cosa. Se les habla de los atletas. Y podemos nosotros ver de una manera muy interesante cómo en las Olimpiadas, usted puede ver cómo entre el primer, segundo y tercer lugar a veces hay milésimas de diferencia. Y lo que marca ese paso, esa distancia, pues sencillamente es cuál es el que se esforzó más, cuál se desveló más, cuál sacrificó más para poder estar en ese punto. Tienen que luchar legítimamente. Todos hemos visto personas que también les han quitado las medallas cuando les hacen pruebas de dopaje. Tienen que luchar legítimamente para ser coronado. El tercer ejemplo que coloca es el del agricultor, y le dice que un agricultor debe preparar el terreno. Hay una parte entonces, podemos ver en estos 3 ejemplos, que le corresponde al individuo, y hay otra que él no puede hacer, que viene del lado del que lo tomó por soldado, o del que entrega la corona, o del campo, que es el que hace que se produzcan las cosas. Amén. Dígale el que tiene a la par suya: usted está haciendo su parte. Dígale, usted está haciendo su parte. Porque nuestro Dios bendice y nuestro Dios respalda. ¿Quién dice amén? Dios es un Dios poderoso, y si hay algo que he visto a lo largo de los años es que Dios tiene el poder de transformar cualquier persona o circunstancia. Pero lo que va a hacer que eso ocurra y que Dios se involucre es cuando la gente hace su parte, porque nuestro Dios no falla. La palabra dice que Él no miente ni se arrepiente, ¿cierto? Él cumple su palabra de 100, pero entonces la bola queda de un lado y por lo general es del lado de nosotros. Hay tiempos en los cuales tenemos que esperar, pero hay tiempos en los cuales nos corresponde a nosotros hacer. Veamos entonces con respecto a la importancia de las disciplinas espirituales. Ustedes tienen este texto acá. Hay 2 razones por las cuales las disciplinas espirituales son importantes. Vamos a leer este texto. Aquí en 2 de Timoteo 4:3 y luego 1 de Timoteo 4:7 dice lo siguiente: porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sí? Y luego nos dice, aquí en el 4:7 más adelante, ejercítate para la piedad. Entonces decimos, tratando de ubicar el lugar, la importancia de las disciplinas espirituales, que hay 2 razones. Una, de una problemática social, y otra, espiritual. Cuando hablamos de la problemática social, nos describe la Escritura aquí que hay un tiempo en el cual la gente no va a querer sufrir la sana doctrina, no va a querer soportarla. Es decir, hay un momento, y el momento es ya y lo podemos ver, en el cual la gente quiere lo de Dios, pero a la manera de ellos, ¿sí? Quieren que Dios, que su gracia, que sus bendiciones los toquen y haga Dios y deshaga Dios también, pero no quieren hacer su parte.
Entonces se aproximan al Señor, quieren bendiciones y cuando tienen problemas buscan, hacen y deshacen, pero no están poniendo su parte también con respecto a las disciplinas que les corresponden. Y como decíamos antes, Dios quiere bendecir, Dios quiere bendecir. Dios puede sanar, Dios puede sanar. Dios puede hacer, Dios puede hacer. La pregunta es, ¿estamos haciendo nuestra parte? Entonces, si hablamos de esta problemática social actual, ¿qué características podemos ver en la sociedad hoy en día? Bueno, una de ellas es esta doctrina, si podemos llamarlo, de la satisfacción inmediata. ¿Ha visto usted eso hoy en la sociedad? Muy presente en los millennials en adelante, en los centennials. Comienzan hoy en un trabajo y mañana quieren ser el CEO, ¿cierto? Comienzan a trabajar y en 2 años, en 1 año están pidiendo aumento, luego están pidiendo ascenso y luego con 3 años creen que ya pueden ser el gerente de la compañía. Están pasando una situación y luego la situación es tan difícil, pero tan difícil que comienzan a abortar los procesos de Dios. Quieren todo ya, lo quieren inmediato. Es la doctrina de la satisfacción inmediata. ¿Cuál es el grave problema de esto? Que la vida no funciona así. ¿Sí? Todo lo de Dios comienza en pequeño, todo lo del Señor es un proceso. Dios va trabajando con nosotros poco a poco. Dice la palabra que Él hace todo hermoso a su tiempo. Amén. Dios es el Dios de los tiempos y nosotros muchas veces queremos que Dios haga las cosas como de microondas, pero a Él le gusta hacerlas, digo yo, como marinadas a veces, como esos cortes que necesitan horas de maduración. Dios nos puede explicar mucho de eso, ¿verdad? Cortes que necesitan en otro tiempo, ahora es más mesurado, ¿verdad? Que necesitan mucho tiempo de maduración para que estén en el punto exquisito. Así es como Dios trabaja con nosotros. ¿Qué otras cosas podemos decir de la problemática de la sociedad actual? La superficialidad. Hay gente que se ha animado a decir que es la maldición de nuestra era. La gente es sumamente superficial, solamente se acerca a buscar lo que place a sus sentidos, no profundizan en las cosas, saben un poco de todo, pero no profundizan en nada. Es el efecto Google, lo primero que me encuentro en las búsquedas, pero no se profundiza, no hay profundidad para conocer. Y esto obviamente es acrecentado por el efecto de la digitalización. Hay estudios que demuestran cómo el ser humano hoy en día ha perdido la capacidad de concentrarse muchísimo. ¿Y por qué? Cuando vemos las redes sociales, vemos Facebook y demás, usted se da cuenta que las personas están muy habituadas a hacer scroll, ¿cierto? A pasar la información y se concentran, pero en periodos de 5 a 10 segundos, en títulos, en subtítulos, pero no dedican tiempo para invertir, para cultivar, para desarrollar, para disciplinarse, para poder profundizar, y eso requiere concentración. Entonces, cada vez más por el efecto de la digitalización, las personas han perdido la capacidad de concentrarse y profundizar en lo que se necesita. Podemos hablar también de la indisciplina en sí. Hay un grave problema, y en Latinoamérica aún más, de la indisciplina. Y por otro lado, el materialismo. Entonces, teniendo esta problemática social, ¿cuál es la importancia? Estamos hablando de la importancia de las disciplinas espirituales. Bueno, nótese lo que nos dice Hebreos 12:14. Esto: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es el propósito de las disciplinas espirituales? Repita conmigo: construir el carácter de Cristo. Nada más y nada menos, lo más importante que nosotros tenemos al frente. Es el objetivo supremo de las disciplinas espirituales a través de la palabra, la formación espiritual del carácter de Dios en nosotros. Y nótese lo que dice el autor de los Hebreos: procuren vivir en paz y en santidad. Nótese que el verbo y la acción, la pelota nuevamente, está de nuestro lado. Es a mí, es a nosotros los que nos corresponde buscar esa santidad. Debemos procurarla, buscarla. ¿Y qué es la santidad? Podríamos definir nosotros: la semejanza a Cristo. Es construir ese carácter de Dios en nosotros. Entonces yo le hago una pregunta: ¿cuántos espacios semanales tenemos nosotros
para buscar que ese carácter y esa identidad de Cristo se establezca en nosotros. No me responda, haga usted el mapeo en su cabeza y piense, ¿cuántos espacios en la semana y aún durante el día le proveo yo a Dios para que Él venga a construir y edificar en mi vida? ¿Sí? Porque nos está diciendo, busquen la santidad, ejercítate en la piedad, y podemos notar a partir de esto que hay una parte entonces que Dios va a hacer y hay otra parte que nos corresponde a nosotros. ¿Quién dice amén? La importancia entonces de la disciplina espiritual es que ellas son las que enlazan la teoría de todo lo que usted escucha, todo lo que aprende en la iglesia con la práctica. Y cuando haces eso, el resultado indefectible va a ser que crezcas espiritualmente, que es lo que el Señor quiere en nosotros. Usted puede venir a la iglesia todas las semanas, puede hasta servir, pero si no tenemos un fundamento de disciplina en las disciplinas espirituales, no vamos a crecer. Usted puede querer amar a Dios, puede querer servirle, puede ser una persona amorosa, puede ayunar, puede hacer de todo, pero necesitamos establecer el espacio para que esto pase. Ejercítate para la piedad. Ahora la pregunta es, ¿qué es piedad? Piedad significa semejante a Cristo, ser como Cristo. Entonces pongámoslo en perspectiva, ¿qué es lo que está diciéndole el apóstol a Timoteo? Ejercítate en ser como Cristo. Amén. Trabaja, invierte, haz tu parte para que Cristo se forme en tu vida. Podemos entonces aterrizar esto para definir la disciplina espiritual como el esfuerzo por crear en mi vida ese espacio para que Dios haga. ¿Sí? Qué lindo que es, porque vemos que nuestro Dios, cuando nacemos espiritualmente, somos recién nacidos espirituales, Él coloca esas parteras, esos padres y madres espirituales que están y que nos nutren y que no entendemos nada, ni dónde estamos ni para dónde vamos. Pero conforme vamos creciendo, Dios mismo nos enseña a gatear, nos enseña a caminar, nos enseña a hacer nuestra parte para que comenzamos a crecer. Cada uno de los que estamos aquí, que somos padres o madres, tenemos ese agrado, ese anhelo y ese deseo de ver a nuestros hijos desarrollarse, ¿cierto? Y nos gusta verlos caminar, nos gusta verlos hasta tropezarse porque están aprendiendo. Poco a poco eso se tiene que dar. Entonces, establecida la importancia de las disciplinas espirituales, hay algo que tenemos nosotros que hacer, y es necesariamente el abandono de esta vieja naturaleza y el modo en que vivimos para Cristo. Amén. Pregúntese usted ahí mismo donde usted está: ¿estoy dispuesto a dar los pasos por Cristo? Hágase usted la pregunta en total honestidad: ¿estás dispuesto a dar los pasos por Cristo? Sí, no se distraigan. Necesitamos curar ese fenómeno de buscar a Dios, pero no hacer lo que nos corresponde. Y todo comienza viéndonos en el espejo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ante lo que Dios me está hablando y ante lo que el Señor me está diciendo? Vea lo que le dice Pablo a los Colosenses, Colosenses 1:28. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Y nótese lo que dice ahora en el 29. Es por eso que trabajo y lucho. Repita conmigo: trabajo y lucho con tanto empeño. Y vea lo que dice: apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Podemos empezar aquí a comprender que hay un equilibrio y vemos cómo ese hilo que hablábamos antes de la gracia de Dios y la parte de nosotros, Dios nos lleva a estar en un punto exacto en el cual trabajo y lucho por lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero a partir, dice, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Lo cual quiere decir que hay una parte que nosotros hacemos, pero esa parte, por más esfuerzo que usted haga, por más que usted aporte, por más que usted se desgaste, tiene que ser a partir del poder de Dios. ¿Quién dice amén? Lo repito, no se distraigan. Hay una parte que yo hago,
lucho, trabajo, me esfuerzo, pero apoyado, dice el apóstol, apoyado en el gran poder que actúa dentro de mí. Entonces, vamos a buscar ese espacio para que Dios trabaje. Vamos a hacer nuestra parte, nuestro esfuerzo, vamos a trabajar y luchar, pero siempre, siempre, siempre apoyados en el poder de Dios. Y el producto de esto, de la combinación de estos elementos, hace entonces que nosotros podamos crecer espiritualmente. ¿Cuáles son algunas características de las disciplinas espirituales? Ellas no reemplazan el espacio de la disciplina, las capacidades humanas no reemplazan el espacio de la disciplina espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Usted puede venir a la iglesia, ser muy inteligente, saberse la Biblia, sabérsela. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte espiritualmente, ese conocimiento, esas capacidades que usted tiene, no nos van a llevar muy lejos. Porque hay cosas como la oración, que usted puede saber la teoría de las mismas, pero si no lo haces, no te va a llevar a ningún lado. Usted puede haber leído toda la Biblia varias veces, pero si usted no medita constantemente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En ella no va a venir el alimento fresco que necesitas espiritualmente. ¿Están aquí? Entonces, las capacidades humanas no reemplazan el espacio de la disciplina espiritual. No son actitudes ni conocimientos, es acción. Son cosas que yo tengo que hacer. Las disciplinas espirituales nos incumben a todos, desde el recién nacido espiritual hasta el que tiene años. Nótese lo que habla Pedro, primera de Pedro 2:2, dice esto: busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Se le habla a un recién nacido espiritual y se le dice busque. De nuevo la acción está del lado de la persona. Busquen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué nos dan las disciplinas espirituales? Ya hemos comenzado a entender un poco cuál es el aporte de ellas, pero algo clave que nos brindan es libertad. ¿Sí? Nótese que el libre albedrío, vea esto, el libre albedrío no santifica, solo la verdad y la obediencia de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros venimos al Señor y lo conocemos, tenemos una humanidad caída y usted puede tratar de luchar con toda su fuerza, colocar su empeño para tratar de vencer ese pecado, pero por más fuerza que usted haga, es a partir del poder de Dios, de la disciplina espiritual, que vas a poder vencer un pecado. ¿Sí? Podemos tener toda la fuerza de voluntad en el asunto, pero ella no le puede hacer frente a la naturaleza pecaminosa. Solo el poder de Dios que actúa en nosotros. Amén. Entonces, puedes ser disciplinado humanamente, pero tienes que hacerlo a partir del poder que actúa dentro de ti. ¿Quién dice amén? Que es el Espíritu de Dios. Y esto nos lleva también a la siguiente característica, que es que ellas aclaran nuestras responsabilidades. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hace Dios y qué hago yo? Muchas veces en el pueblo de Dios existe esa confusión que hablábamos al principio entre una dependencia de Dios o negligencia humana. ¿Ha escuchado usted gente que dice, bueno, aquí estoy yo dependiendo de Dios, tratando de hacer las cosas, solo si Dios lo hace, por la gracia de Dios vamos a salir adelante? Estamos dependiendo de Dios. Pero cuando se evalúa, se hace un análisis de su estilo de vida, de sus acciones, nos damos cuenta que la persona no está invirtiendo en lo que le corresponde. Entonces no es tanto una dependencia de Dios, sino una negligencia del ser humano, ¿sí? Y que queda muy práctico, pero engañoso, decir, yo estoy dependiendo de Dios, aquí estamos amparados bajo lo que Dios puede hacer. Pero si no estamos haciendo de nuestra parte lo que corresponde, eso no es dependencia, eso es negligencia. Hola, ¿estamos aquí? ¿Estamos acá? ¿Qué tenemos entonces que hacer? Bueno, invertir, sembrar nosotros para que esas disciplinas ocurran. Gálatas 6:8 dice lo siguiente: el que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida
eterna. ¿Quién dice amén? Vida eterna. Por tanto, si estamos hablando de disciplinas espirituales, ¿cuáles son algunas de las disciplinas espirituales que nos enseña la Escritura? Bueno, nos habla de la oración, la lectura bíblica, la adoración, la evangelización, el ministerio, el ayuno, el silencio, la perseverancia. Pero vamos a hablar, llegando al punto de la aplicación de una de ellas. Es decir, vamos a aplicar el tema de las disciplinas espirituales y lo vamos a colocar en la mayordomía, que es una de las disciplinas que nos enseña la Escritura. ¿Sabe usted que la palabra nos habla que tenemos que ser buenos mayordomos? Entonces, la disciplina espiritual aplicada a la mayordomía, podemos decir que tiene dos patitas, dos puntos en los cuales podemos nosotros ser buenos mayordomos: en las finanzas y en el manejo del tiempo, ¿sí? Nosotros debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado y tenemos que ser buenos mayordomos con el tiempo también. ¿Quién dice amén? Piense por un momento en esta semana. Piense en las cosas que a usted más lo estresaron esta semana. Lo que a usted le quitó la paz o que lo han venido estresando hace tiempo. Probablemente, de alguna manera, eso esté relacionado con alguna de estas dos. Con las finanzas o con el manejo del tiempo. ¿Sí? Piensa en lo que a usted más lo estresa. Piensa en aquellas cosas que lo han desgastado. ¿Sí? Dios nos ha dado a todos estos dos recursos: las finanzas y el tiempo. Y nos dice Él en la Escritura que nosotros tenemos que ser buenos mayordomos. Es decir, hay una disciplina espiritual de la mayordomía. Que Dios no se va a bajar del trono para decir: venga, le acomodo las finanzas, venga y le acomodo el tiempo. Eso Dios no lo va a hacer. Y luego vamos nosotros corriendo para hacer las cosas, pero Dios no va a ser de despertador, aunque podría también a veces. Nos manda un zancudo en medio de la madrugada y nos despabila para orar y levantarnos. Él puede hacer esas cosas, pero llega el momento en el cual, ¿verdad que usted no le lava los dientes a su hijo de 20 años? ¿Verdad que no? Ya cuando tiene cierta edad, usted espera que Él lo haga. Es lo normal. Lo mismo es Dios con nosotros. Él nos enseña, nos pone la sabiduría al frente y luego le dice: go ahead, camine, coseche y siembre. Siembre para el espíritu o siembre para la carne. De cada una de ellas usted va a cosechar algo. Amén. Entonces, cuando pensamos en el dinero, dijimos que esto lo vamos a hacer en 2 etapas. Hoy vamos a ver la mayordomía aplicada a las finanzas y en 8 días vamos a ver la mayordomía aplicada al manejo del tiempo, por temas de espacio, de agenda. Veamos qué nos dice la Escritura de la mayordomía aplicada a las finanzas. Vea lo que nos dice en Timoteo, 1 Timoteo 5:8. Dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. Vea qué grave, yo creo que no hay manera de ponerlo más feo. Dice: niega la fe y es peor que un incrédulo. ¿A quién le está hablando aquí el Señor? Bueno, le hablan los jefes de familia. Obviamente en ese momento, en una familia compuesta de padre y madre, le habla al varón, que en estas culturas eran las que usualmente proveía para su casa. Pero en una familia en la cual sea otro el que provea, le está hablando a esa persona que él tiene la responsabilidad de proveer para su casa. Y esto es algo que refleja, manifiesta, es una evidencia de que la fe verdaderamente ha hallado cabida en su corazón. Lo contrario es alguien que viene, escucha la palabra, le gusta, pero después no hace lo que el Señor le está pidiendo. ¿Cierto? Hay una incongruencia allí. ¿Qué podemos ver de este texto entonces? Que la Biblia nos enseña que debemos usar el dinero para nosotros mismos, para los demás y para el reino de Dios. ¿Sí? Es un asunto espiritual. ¿Cómo así? ¿Por qué el uso del dinero es un asunto espiritual y contribuye a mi crecimiento? Bueno, como usted usa el dinero, va a revelar exactamente cuáles son sus prioridades, sus valores y lo que hay en su corazón. Usted puede ser inclusive disciplinado en diezmar y ofrendar,
Pero cómo inviertes el restante de ese dinero evidencia cuáles son las prioridades en tu corazón. ¿Sí? ¿En qué invierto yo? El fruto de mi esfuerzo, de mi sudor y mi sangre verdaderamente pone una escala de valores que nos permite entender qué es lo importante para mí. El no hacerlo también me dice qué tanto esa fe y esa verdad ha calado en mi corazón y qué tan congruente soy con ese Dios que yo decido seguir. Es decir, si nos llamamos cristianos y decimos creer en Dios, Él espera obediencia en esta como en todas las áreas. Amén. Dios espera que en todo nosotros seamos congruentes. Entonces nos encontramos con personas que vienen y nos dicen: vea, pastor, es que estamos pasando esta situación económica y ¿cómo hacemos para salir de esto? Y uno le dice: vea, la palabra de Dios enseña que si usted diezma, ofrenda y establece esta estructura financiera en su vida, Dios lo va a bendecir. Ay, no, qué cansado, pastor. Y luego usted los ve años dando la vuelta en el desierto. Y también ves personas que se acercan con la misma problemática, entienden que tienen que hacer cambios, reestructuran su vida y entonces Dios comienza a bendecir. Lo mismo para cualquier situación. Gente que se acerca y dice: pastor, es que estoy en esta relación que no me conviene, que es pecado, ¿qué tengo que hacer? Cortar la relación. No, pero es que yo quiero ver si las cosas, tal vez Dios las santifica. Y luego usted ve las lágrimas y los dolores. Pero ves gente que toma las decisiones, son congruentes con lo que han aprendido y entonces Dios a su tiempo trae las bendiciones. Amén. Así trabaja Dios. La gracia de Él se acerca a nosotros, hay una parte que Él hace y hay otra que me corresponde a mí hacer. Entonces, ¿qué enseña la Biblia respecto al uso del dinero? Vea lo que dice el Salmo 24:1. Dice: del Señor son la tierra y su plenitud. Del Señor es el mundo y sus habitantes. ¿Qué enseña esto? Que Dios es el dueño de absolutamente todo lo que usted y yo poseemos. Su carro no es suyo, Dios le plujo que usted lo tuviera. Su trabajo, su fuerza, la inteligencia, absolutamente todo lo que tienes, lo administras por un tiempo finito. Piénselo así: todo lo que usted tiene hoy, hubo un tiempo que no lo tuvo y luego pasará a otros. Así es. Desnudos llegamos a este mundo y desnudos nos vamos. Y Dios nos pide a nosotros una mayordomía de cada una de las cosas que Él coloca en nuestras manos. Somos entonces mayordomos, administradores de las cosas que Él nos ha dado. Y si Dios entonces es el dueño de todo, alguien puede preguntarse aquí: ¿cuánto del dinero que genero nos corresponde y cuánto debo darle al Señor? Es una pregunta obvia. ¿Y por qué debemos diezmar y ofrendar? Entendiendo que la obediencia al diezmo y a la ofrenda es eso, obediencia, tenemos que saber que no se trata de legalismo, es algo que Dios nos pide, se hace por obedecer y adoración a Él. Proverbios, veamos lo que nos dice la palabra del diezmo en el antiguo pacto y en el nuevo. Proverbios 3:9 al 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias. ¿Qué es la primicia? El diezmo de tus cosechas. Y vea la consecuencia. Veamos el hilo de lo que hago yo y de lo que hace Dios en el 10. Entonces tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Ajá. Qué lindo es ver a través del tiempo cómo hay personas que se han acercado, han obedecido a Dios en este principio y cómo Dios comienza a trabajar y a bendecir sus vidas, comienza a reestructurar las cosas. Y muchas veces al principio tenemos que hacer cambios, pero Dios bendice eso que se está haciendo. Yo recuerdo cuando hace años Dios trabajó en mi corazón con esto y yo tenía un montón de dudas y excusas en mi corazón y yo decía: pero ¿qué hace la gente con esa plata? ¿Y cómo se le ocurre dar el diezmo y ofrenda tras de eso? Y el Señor comenzó a enseñarnos que no se trata de lo que la gente hace, ¿sí? Se trata de lo que usted tiene que hacer, su obediencia. Y yo esperaba que esta promesa que está aquí Dios la cumpliera como que doy el diezmo hoy y mañana multiplíqueme todo, ¿verdad? Me ponía como en esa actitud.
Y Dios comenzó a bendecir los ingresos que tenía de una manera muy interesante, porque si bien no los aumentó inmediatamente, yo notaba que el mismo ingreso que Él me había dado satisfacía las necesidades de una manera mejor. Y poco a poco, con el paso del tiempo, Dios fue añadiendo y añadiendo y añadiendo bendición. Y cuando usted lee testimonios de esto, hay gente como Henry Ford que comenzó a aplicar esto, comenzó a diezmar, y luego Dios hizo su compañía así. Y este hombre llegó a vivir del 10% de sus ingresos y a sembrar el 90% en la obra. Y hoy hay gente que vive así. Tal vez usted no lo conoce, pero hay gente que da no el 10, el 20, el 30, el 50 a la obra, y Dios los bendice. Amén. Porque Dios es congruente, pero hay una parte que a nosotros nos corresponde y hay otra que Dios hace. Nótese lo que nos dice la palabra del diezmo en el Nuevo Testamento. Esto está en Lucas 11:42. Aquí está hablándole Jesús a los fariseos y les dice: ay de ustedes, fariseos, que dan el diezmo de la menta y de la ruda y de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Y vea lo que sigue: esto es necesario que lo hagan sin dejar de hacer aquello. ¿De qué les está hablando el Señor a los fariseos? Que ellos tenían esta actitud de que diezmaban todo, el culantro, el perejil, la yuca, la papa, pero eran totalmente inconsecuentes en su actitud. Eran demasiado rudos, eran religiosos y no trataban a la gente como el Señor lo quería. Y Él les dice: hay que hacer esto, es decir, la justicia y el amor de Dios, sin dejar de hacer esto, es decir, diezmar también. Si Jesús hubiese tenido el diezmo como algo en el Nuevo Testamento que no había que seguirse, jamás hubiera mencionado esto, sabiendo Él que venía lo que venía. Y nos habla en Hebreos también más de 7 veces, Hebreos capítulo 7 del versículo 1 al 10, de este pasaje conocidísimo en el cual dice que Abraham, esto es un acontecimiento en Génesis, dice que Abraham viene de una gran batalla en la cual vence a 5 reyes y dice que se le aparece nada más y nada menos este personaje que se le llama así, Melquisedec, el sacerdote rey del cielo. Era una teofanía, era una manifestación de Dios en la tierra. Y dice que Abraham se aproxima a este hombre y dice que él le da el diezmo de todo lo que traía. Y a partir de ahí usted ve que Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob, los 3 hacen lo mismo, años antes de que la ley siquiera existiera. Y Dios dice que bendice a cada uno de ellos de una manera superlativa. En medio de hambrunas, en medio de situaciones que a nivel mundo eran antagónicas, Dios bendecía a Abraham, a Isaac y Jacob y su pueblo. ¿Será que Dios se arrepiente o miente? Jamás, jamás. Dios es Dios, Él sigue siendo Dios. Y si nosotros queremos ver a Dios hacer en nuestra vida, tenemos que hacer nuestra parte en las disciplinas espirituales también, en todas y cada una de ellas. ¿Qué vemos aquí? Y es algo importante porque esto no es una ley fría y estática. Ofrendar es más que un deber o una obligación. La ofrenda bíblica demuestra un corazón que adora a Dios. Yo te hago una pregunta: ¿cuánto amas a Dios? Respóndase usted mismo al interno: ¿cuánto amas a Dios? ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? Si me amas, guarda los mandamientos. Nótese cómo la definición de amor a Dios en la palabra es muy pragmática, es práctica. Si yo lo amo, entonces soy consecuente. Si yo me caso con mi esposa, yo sé que una de las cosas que se espera de mí es fidelidad, es que yo aporte, es que yo esté al lado de ella. Si yo pretendo casarme con una persona para ser infiel y vivir mi mundo y como si estuviera soltero, entonces no es congruente mi decisión. Si yo digo que estoy buscando a Dios y quiero su bendición y digo que Él es el Señor, entonces Él espera de mí también una congruencia a esa unión literal, matrimonial en el espíritu, del Cordero con su esposa. Amén. Él espera lo mismo de nosotros. Vea lo que nos dice Éxodo 23:15. Dice: y nadie debe presentarse ante mí, aquí está hablando el Señor, con las manos vacías. ¿Le ha pasado a usted en algún momento que va a la iglesia, va al culto, está el tiempo de la ofrenda y no aporta nada? Uy, pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso? No lo digo yo, lo dice la Biblia.
Dice, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Porque ¿quién es el que llena nuestras manos? Él. Y todo lo que Él nos ha dado le pertenece. Y la manera en la cual yo doy evidencia lo que hay en mi corazón. ¿Cómo así? Sí. Diezmar y ofrendar reflejan la fe en la provisión de Dios. Pastor, pero es que Dios tiene que proveer. Sí, Dios va a proveer, pero ¿cómo y cuándo lo va a hacer? Vea lo que dice Malaquías 3, del 6 al 12. Aquí está hablándole el Señor al pueblo. Hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. Pero ustedes dicen, ¿cómo está eso de que debemos devolvernos a ti? ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. Y sin embargo dicen, ¿cómo está eso de que te hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos, dicen, y ofrendas. Malditos sean todos ustedes, porque como nación me han robado. Entreguen sus diezmos completos y habrá alimento en mi templo. Con esto, nótese lo que dice aquí el Señor, un texto muy famoso, con esto pueden ponerme a prueba. Es lo único en lo cual Dios le dice al ser humano, pruébeme, pruébeme. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundante bendición. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Además, reprenderé a esos insectos que todo lo devoran, para que no destruyan los productos de la tierra, ni dejen sin uva sus viñedos. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Todas las naciones dirán que ustedes son bienaventurados, porque serán una nación envidiable. Lo digo yo, el Señor. Qué palabrilla, ¿verdad? Qué lindo es cuando a través de los años has obedecido en algo y de un momento a otro Dios comienza a bendecir y a bendecir y a bendecir y a bendecir lo que estás haciendo. Como decía un amigo, no se haga trampa en el solitario. Si nosotros nos estamos acercando a Dios y estamos esperando una bendición de Él, hay una parte que nos corresponde, ¿sí? Aceleremos el tiempo de la bendición a través de la obediencia. Hagamos la parte que a nosotros nos toca y vamos a ver a Dios también hacer. Hablemos un poco de la ofrenda. ¿Cómo debe ser la ofrenda? Vea lo que dice la Escritura. Debe ser generosa. En lenguaje bíblico, sacrificial. Vea lo que dice Primera de Crónicas 21:24. Pero el rey David dijo a Ornán, no, aquí le está hablando David de la compra de un terreno para sembrarlo en el Señor. Le dice, no, sino que ciertamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré nada para el Señor, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Qué maravilla el corazón de este hombre, de un hombre conforme al corazón de Dios, el rey David, diciendo, yo no voy a darle nada al Señor que no me cueste. ¿Qué nivel de entendimiento tenía esta persona? ¿De quién era Dios para él? Amén. ¿Cuál es la grandeza, el tamaño del Dios que tú tienes? ¿Cómo lo miras? ¿Cómo confías en Él? Diezmar y ofrendar, nótese lo que dice Jesús de esto. Diezmar y ofrendar reflejan la integridad espiritual. Y lo voy a repetir, diezmar y ofrendar reflejan la integridad espiritual. Lucas 16:10. El que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno lo odiará y al otro lo amará. O bien, estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran avaros, también escuchaban estas cosas y se burlaban de él.
Entonces Jesús les dijo: ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón. Pues lo que la gente considera sublime, ante Dios resulta repugnante. Qué impresionante. Cómo el Señor nos llama a nosotros a tener un corazón congruente. Repita conmigo: congruencia. Congruencia entre lo que yo digo creer que es Dios y mis acciones. Cómo yo me comporto. Si usted está verdaderamente sometido al señorío de Cristo, dispuesto a obedecerlo completamente en cada área de su vida, su diezmo y su ofrenda serán consecuentes. ¿Sí? Aquí vengo, Dios, a alabarte, aquí vengo, Dios, a servirte, pero estos textos que están aquí, como que no, nos volvemos selectivos en lo que la palabra de Dios nos indica. Y sabe, tenemos que aprender entonces a darle a Dios lo que es de Él. Diezmar y ofrendar tiene que hacerse con una buena actitud, agradecida y alegre. Nos dice 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunden en ustedes para toda buena obra. Dios se compromete a través de esto, que si usted siembra en la obra, usted diezma y ofrenda, Él también proveerá para todo momento y espacio de tu vida. Y a Él no le importa cómo esté la bolsa de Nueva York, a Él no le importa el coronavirus, a Él no le importa absolutamente nada. Él está comprometido con su palabra. ¿Quién dice amén? Ese es nuestro Dios. Yo te hago una pregunta: ¿qué pesa más para ti? ¿La opinión de las redes sociales, de las noticias, o lo que Dios dice? ¿Qué pesa más para ti? ¿Tu opinión o la opinión de Dios? Pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso? Hermanos, Dios nos está llamando a ser íntegros, congruentes. Queremos que Dios se involucre en nuestros asuntos. Él lo quiere hacer, pero Él también nos está pidiendo a nosotros disciplinas. Queremos que Dios se revele, que Dios haga 1000 cosas. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en la presencia de Dios? Queremos que Dios cambie ese cónyuge. ¿Cuánto tiempo estás ayunando? Queremos que Dios nos enseñe a pensar y que nos haga libres de los ataques que estamos recibiendo. ¿Cuánto espacio semanal estás haciendo para construir el carácter de Dios en tu vida? Qué lindo, ¿verdad? Saber que existe esa posibilidad, que la tenemos, que está al alcance y que debemos acercarnos al Señor para que lo haga. Y para cerrar con este tema de las finanzas y en 8 días ver el manejo del tiempo, diezmar y ofrendar acarrean bendición a nuestra vida. Lucas 6:38, aquí está hablando el maestro y les dice: den y se les dará una medida buena, apretada, remecida y desbordante. Porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Déjeme hacerle otra pregunta: ¿cómo mides tú al Señor? ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Cómo lo mides? Yo le invito a que nos pongamos sobre nuestros pies para orar, y al grupo de alabanza que pasa. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Lo has medido para confiar en Él? Dios, yo confío en ti. Ok. ¿De qué tamaño es entonces Él para ti? ¿Y cómo respondes con tus acciones? De pronto, al hablar de esto, hay muchas preguntas que vienen, preguntas por las cuales tal vez la gente, razones por las cuales no diezman y ofrendan. Hay gente que no lo hace por ignorancia, porque no conoce lo que la Escritura dice. Pero habiéndolo escuchado, habiéndolo conocido aquí, a veces hay dudas de la palabra, dudas teológicas. Y ya pusimos una base para entender la pertinencia, no solo de la disciplina espiritual, sino de diezmar y ofrendar. Tal vez usted ha tenido malas experiencias en otros lugares. ¿Pasa? Sí. Yo quiero decirle que más allá de lo que usted haya experimentado o vivido allí, Dios sigue siendo Dios.
¿sí? Y Él está comprometido con usted en su obediencia. No permita que una mala experiencia que haya tenido venga a frustrarle y a truncar una bendición que Dios tiene para usted y que Él estableció. Todo lo que dice la gente allá afuera son opiniones que el viento se las lleva, pero lo que nuestro Dios ha dicho es firme. En eso podemos confiar y colocar nuestra confianza, nuestros pies allí. Tal vez usted dice, es que pastor, si yo diezmo y ofrendo no me alcanza. Y es de las primeras cosas que uno experimenta cuando se expone a este tema. Y toca a veces reestructurar, porque déjeme decirle algo, la situación no se va a arreglar sola, la obediencia no se pospone. Si queremos ver a Dios involucrarse, entonces necesitamos hacer nosotros, si reestructuración, si cambios, si prioridades, porque en el momento en el cual usted establece ese orden, esa estructura en su vida, honrando a Dios, entonces te colocaste en el lugar para que Él intervenga. Dios no va a meter su mano con un pueblo rebelde. Dios se va a involucrar con la gente que hace lo que le corresponde. Es sencillo, ¿cierto? Tal vez usted ha tenido malas influencias alrededor suyo, gente que le ha dicho, pero ¿para qué hace usted esto, lo otro? No lo haga para nadie ni por nadie. Hágalo por Él. Hágalo por adoración. Hágalo en amor. Pruebe al Señor. Y usted va a ver cómo verdaderamente Dios pone su mano y bendice nuestros graneros. Y sabe, estamos viviendo tiempos en los cuales necesitamos ese seguro, que no existen aseguradoras, ese seguro de protección en nuestras finanzas. Ninguna aseguradora se lo va a brindar, pero Él sí te asegura proteger tus ingresos. Él sí te asegura reprender al saltón, al pulgón, al revoltón y la langosta. Él sí te asegura tener lo suficiente en toda circunstancia. Él sí pone su pecho por nosotros. Por tanto, si tenemos un Dios que sabe invertir y que la máxima muestra de inversión que hizo la puso en ese madero, yo creo que nosotros podemos también demostrarle a Dios cuánto vamos a invertir en Él, ¿sí? Por amor a Él y por obediencia a ese Dios que decimos creer, amar, obedecer.